Vamos a ir al final de Malaquías y al inicio de Mateo. Gloria a Dios. Cristo vive. El libro del terror para los cristianos, Malaquías. Aleluya. Y Mateo, el Evangelio de Cristo. Malaquías, y a la derecha sigue una página blanca. Traigo lentes para leer, pero no hay nada. Gloria a Dios santo. Usted solo va a buscar ahí. Que tenga que leer, no tiene nada que leer. Gloria a Dios. Aleluya. Malaquías termina con el capítulo 4. Y luego a la derecha usted tiene una página blanca. ¿Verdad? ¿Cuántos lo tienen? Amén. Bueno, ahora le voy a pedir que se siente, porque no tengo nada que leer acá. Y no vengo como los predicadores que dicen, donde me salga la Biblia y predico, y le sale esa página en blanco y dicen, pues no hay predica esta noche, porque Dios no quería que predicara nada. No, eso no es así. Yo lo estoy llevando a usted a esta página blanca entre el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y entre Mateo, el primer libro del Evangelio de Cristo. ¿Por qué causa? Usted sabe, los que son cristianos acá y estudian la Biblia, sabrán qué significa esta paginita blanca aquí entre Malaquías y Mateo. Amén. ¿Cuántos lo saben? Amén. Amén, pero no me dicen si saben o no saben. Amén. Amén. Esta página que usted ve en blanco aquí, después del profeta Malaquías y antes de Mateo el evangelista, hermano, representa 400 años, escuchen bien, en que Dios hizo silencio. 400 años en que Dios no le habló a su pueblo. Qué terrible. Amén. Porque el que ha conocido la palabra de Dios, ¿cómo podrá vivir sin la palabra de Dios? Si la palabra de Dios es el pan para el alma, es el alimento para el espíritu del hombre, gloria al Señor. Del hombre y la mujer que lo conocen a Él, gloria a Dios. Amén. Pero, hermano, más atrás, ahí en el tiempo de los jueces, también hubo un tiempo, amén, en que los sacerdotes de la casa de Dios, así como los profetas, gloria al Señor, hermano, dice la Biblia que se habían corrompido delante del Señor. Estaban mal delante de Dios. Vemos ahí el caso de un sacerdote de la casa de Dios, hermano, llamado Elí. Amén. Que este Elí tenía 2 hijos, gloria al Señor, que iban a heredar el sacerdocio, que le iban a servir a Dios en el templo, gloria al Señor, juntamente con su padre Elí, que era el sacerdote del templo de aquel tiempo, gloria a Dios. Pero dice la Biblia que los hijos de Elí eran malvados. ¿Me entiende? Los hijos de Elí, dice la Biblia, gloria al Señor, enamoraban a las hermanas que entraban a la iglesia. ¿Te has visto eso en las iglesias? Supuestos cristianos que enamoran a las hermanas que van a las iglesias. Eso no es de Dios. Amén. Eso parece más cantina que iglesia. Gloria al Señor. El cristiano y la cristiana tiene que venir a la casa de Dios con respeto, respetando a Dios, respetando al hermano, respetando a la visita, respetando a las hermanas. Tiene que haber orden. Amén. Y respeto en la casa del Señor, porque las cosas de Dios es sagrado. Las cosas de Dios, hermano, no son comerse meter a una cantina del diablo. Gloria al Señor, las cosas de Dios son santas
Y por lo tanto, gloria al Señor, no tiene que haber malicia ni tiene que haber mala obra en medio de las cosas de Dios. Entonces, incluso los hijos del sacerdote le dicen que tomaban las ofrendas que el pueblo traía al templo, a la casa de Dios, y hacían lo que les daba la gana. Estos tipos no tenían temor de Dios, no respetaban lo sagrado del Señor. Sucede, hermano, gloria a Dios, que Elí, su padre, dice la Biblia, que era un sacerdote que estaba perdiendo la visión. Uno, la visión física, quizás por la vejez, pero también la visión espiritual. Ya no le temía a Dios, ya, gloria al Señor, no guardaba con respeto, gloria al Señor, la casa de Dios. Permitía que sus propios hijos hicieran lo malo, hicieran el pecado en la casa de Dios, hermano, que es un lugar sagrado. Amén. Amén. Y entonces vino Dios, hermano, y empezó a levantar a un muchacho que desde su niñez, su madre, gloria al Señor, lo llevó al templo, a la casa de Dios, porque le había prometido a Dios cuando ella era estéril, no podía dar a luz hijos. Ella le había prometido a Dios que si le daba un hijo varón, ella se lo iba a entregar para que le sirviera en su casa a Dios. Y este joven se llamaba Samuel, amén, que fue un juez de Israel, gloria al Señor, amén, que Dios puso en medio del pueblo para traer orden, para traer un reordenamiento, gloria al Señor, para que hubiera, gloria al Señor, hermano, en el pueblo de Dios, a voz del Señor, quien les enseñara el temor a respetar a Dios. Amén. Y entonces, como la misma casa de Dios estaba terrible, Elí permitiendo a sus hijos que estuvieran haciendo el pecado, lo malo, la maldad, en la misma casa de Dios, Elí haciéndose el ciego, gloria al Señor, viendo el pecado y no denunciándolo, viendo el pecado y no corrigiéndolo, gloria al Señor, a su nombre. La Biblia dice que entre uno de los requisitos de los obispos o sacerdotes o pastores hoy en día, gloria al Señor, uno de ellos es que el obispo o el sacerdote o pastor de la casa de Dios, hermano, tenga a sus hijos en sujeción, dice la Biblia. Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. Nadie puede estar, hermano, gobernando o ministrando la casa de Dios si está permitiendo el desorden en su propio hogar, en su propia casa, y ya ni se diga en la casa de Dios, porque el pastor o sacerdote o ministro del evangelio que no, hermano, gobierna bien su casa, que no pone el orden, que no hay sujeción en sus hijos, en su casa, ¿cómo podrá corregir, llamarle la atención a aquellos que pecan, a aquellos que andan mal y desobedecen a la palabra de Dios entre el pueblo de Dios? No tiene moral para hacerlo. Amén. Amén. Para poder ser una autoridad en el pueblo de Dios y poder tener autoridad, que la autoridad, gloria al Señor, que estás ejerciendo te sea respetada, tienes que, hermano, como dice la Biblia, el sacerdote u obispo, ministro o pastor tiene que gobernar bien su casa. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Y tener a sus hijos en sujeción. Amén. Aunque muchas veces hijos no quieren sujetarse. Amén. Pero a Dios no ha llamado a los cabezas de familia, ni Dios ha llamado a las autoridades espirituales, hermano, para ver si a la gente le gusta obedecer a Dios o no obedecerlo. Un gobierno, en los gobiernos, hermano, gloria al Señor, no hay lo que se llama, gloria al Señor, anarquía, donde manda uno y mandan todos los demás. Amén. Eso no es gobierno. Gobierno es cuando Dios ha establecido, gloria al Señor, una autoridad y todos los demás están sujetos, gloria al Señor, al orden establecido por las autoridades puestas por Dios. Entonces no puede haber, hermano, alabanza al Señor, anarquía, ni en los hogares, ni en la casa de Dios, ni en la obra de Dios. Tiene que haber orden, gloria al Señor. Si usted fuera, gloria al Señor, el ministro, el sacerdote de la casa de Dios, yo tendría que respetarlo y obedecerlo. Si yo soy el sacerdote o ministro de la casa de Dios, usted tiene que respetarme y obedecerme, le guste o no le guste. Qué silencio. Y entonces, ¿qué pasa? Al ver Dios que el pueblo de Israel estaba corrompido, desde el sacerdote permitiendo que sus hijos hicieran lo malo en la casa de Dios. Imagínense qué hijo eso del sacerdote, hermano. Entraban las mujeres,
gloria al Señor, al templo de Israel, hermano, y ellos las estaban esperando en la puerta de la iglesia para enamorarla. ¿Qué le parece a usted? Entonces, hermano, al estar así de corrompida la ley, las autoridades, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, vino Dios y, hermano, tomó en cuenta a aquel muchacho que desde niño su madre lo entregó al templo, a la casa de Dios, gloria al Señor, para que él estuviera desde su niñez aprendiendo, escuchando la palabra del Señor, viendo cómo, gloria al Señor, se ministraban las cosas sagradas delante de Dios. Amén. Y lo bueno de esto es que Samuel aprendió lo bueno y lo correcto del sacerdote del templo, no aprendió lo malo. No aprendió la corrupción, no aprendió el desorden ni el pecado, gloria al Señor. Aprendió la ley de Dios, aprendió a temerle a Dios, aprendió, gloria al Señor, hermano, cómo ministrar, gloria al Señor, con temor, con respeto, gloria al Señor, delante de la obra del Señor. Amén. Él aprendió cómo enseñar al pueblo a corregirse, a enderezar sus pasos delante del Señor. Entonces, en el tiempo, hermano, de los jueces, también la Biblia dice que en aquel tiempo no había palabra ni había visión, hermano, con frecuencia, sino que escaseaba la palabra de Dios en aquellos días, dice la Biblia. O sea que, hermano, hay varios tiempos en la historia de la palabra del Señor en que Dios guardaba silencio, gloria a Dios, y no le hablaba, gloria al Señor, con frecuencia la palabra de Dios. Yo quiero decirle, aleluya, que Dios es un Dios, hermano, todopoderoso. Él no se cansa, amén, Él no envejece, gloria al Señor. A Dios nadie le va a dar un dolor de cabeza, a Dios nadie le va a provocar un derrame cerebral, gloria a Dios, con su desobediencia, con su pecado, con su desorden. Pero sí, gloria al Señor, si Dios deja este mundo sin palabra, si Dios deja, aleluya, al pueblo, hermano, sin hablar, le dice la Biblia que sin profecía el pueblo se desenfrena. A su nombre. Mira, un ejemplo ahora mismo, la nación de los Estados Unidos, hermano, donde, gloria al Señor, varios presidentes, gobernantes de esa nación, levantaron ese gobierno político de aquella nación basado en la Escritura. Gloria al Señor. Habían hombres, aleluya, que cuando salían a la batalla con naciones enemigas, hermanos, los gobernantes, gloria al Señor, se iban al bosque, iban a orar, a pedirle a Dios, gloria al Señor, que les diera dirección y que les diera la victoria en aquella batalla que estaban peleando con sus enemigos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y por eso, hermano, es que esa nación, vamos a decir que es, pero luciría más decir que fue, gloria al Señor, una de las potencias del mundo, gloria al Señor, donde la mano de Dios estaba, gloria al Señor, porque se respetaba, gloria al Señor, hermano, la palabra de Dios en aquel lugar, gloria al Señor, desde los presidentes, los reyes, los gobernantes, gloria al Señor, y el pueblo, gloria al Señor, tenía que regirse al orden de la palabra del Señor. Amén. Por eso Dios prosperó. Mire, es que cuando el pueblo, gloria al Señor, cuando un pueblo, alabanza al Señor, hermano, se rige conforme a los mandamientos y la palabra del Señor, Dios va a poner su mano y va a prosperar y va a bendecir a aquella nación. Amén. Gloria. Amén. Gloria a Dios. Hoy muchos llamados profetas, entre comillas, le profetizan a naciones que Dios las va a bendecir, que las va a prosperar, y son naciones que están peor que Sodoma y Gomorra en pecado. Amén. Eso es mentirle a la pobre humanidad, hermano. Gloria al Señor, amén. La paga del pecado no es la prosperidad. Amén. La paga del pecado no es la bendición de Dios. La paga del pecado es la muerte. Amén. Son los juicios de Dios. Es la condenación eterna, hermano. Gloria a Dios. La Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, gloria a Dios. Pero donde Dios, o Jehová el Señor, no es el Dios de una nación, gloria a Dios, de una casa, de un hogar, de una familia. Gloria al Señor, hermano, donde Dios no es el centro de atracción de tu vida. Gloria al Señor, algo va a ir mal. Amén. A su nombre. Gloria. Entonces, en aquellos días, la palabra de Dios escaseaba y no había visión de Dios con frecuencia, dice la Biblia. Y entonces Dios llamó a Samuel, que dormía en el templo. Ya le dije que desde su niñez su madre le entregó al templo para que aprendiera el temor a Dios y le sirviera a Dios en su obra.
Entonces, una noche Dios empezó a llamarlo. Samuel creía que era el sacerdote, pero el sacerdote ya estaba más perdido que el diablo, hermano. Había perdido la visión, ya no, gloria al Señor, ya no, gloria al Señor, podía ejercer ese ministerio, porque ni sus hijos podían gobernar para que no pecaran en el mismo templo de Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Mire, gloria al Señor. Y de pronto Samuel se acordó que Dios habla, gloria a Dios. Y Dios le habló a Samuel, y entonces Samuel entendió que era el llamado de Dios, y Dios lo llamó a ser un juez del pueblo de Israel, un hombre, gloria al Señor, que trajo un reordenamiento del pueblo de Dios, que empezó, hermano, a enseñarle, a guiar al pueblo de Dios, a temerle a Dios, a respetar a Dios, a obedecer sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos y sus palabras, para que le fuera bien al pueblo de Israel y la mano de Dios estuviera a su favor contra sus enemigos, gloria al Señor, y no fuera destruido el pueblo de Israel. Amén. Gloria. A su nombre. Gloria. Pero sucede, hermano, que en esta etapa, gloria al Señor, que nosotros vimos después del profeta Malaquías, gloria a Dios, 400 años sin palabra de Dios. Eso es terrible, amén. Gloria. Usted se imagina, hermano, gloria a Dios, un pueblo que estaba acostumbrado, que sus raíces, gloria al Señor, eran, gloria al Señor, desde Abraham, desde Jacob y de sus hijos, hermano, gloria al Señor, de su hijo. Hermano, gloria a Dios, estaban acostumbrados a oír la ley de Dios, estaban acostumbrados a consultar a Jehová, estaban acostumbrados, gloria al Señor, a tomar sus decisiones, hermano, por la dirección de la palabra del Señor. Amén. Y luego 400 años Dios guarda silencio y no le habla a aquel pueblo. Los profetas quedaron callados. Gloria al Señor, el Espíritu de Dios, hermano, gloria al Señor, se apartó. La revelación se apartó, gloria al Señor. Nadie estaba desorientado, gloria al Señor. Nadie sabía que era la voluntad de Dios para su vida, gloria al Señor. Amén. A su nombre. Gloria. Y entonces, eso, hermano, es algo tremendo. El profeta Amós, dice la Biblia que llegará el tiempo en que Dios va a enviar hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Gloria a Dios Santo. Amén. Amén. Dice la Biblia, e irán errantes de mar a mar, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Gloria Amén. a Dios. Ahora mismo, hermano, nosotros en esta nación gozamos del privilegio de tener cuantas Biblias queramos tener. Ahora mismo usted anda una Biblia, si usted quiere va mañana y compra otra y va amontonando, gloria al Señor, las Biblias que usted quiere en su casa, de diversas versiones. Y hay partes en el mundo donde la gente, hermano, si, gloria al Señor, se atreve, gloria al Señor, a aportar una Biblia, a comprar una Biblia, muere. Amén. Porque las naciones comunistas, hermano, gloria al Señor, no quieren saber nada de Dios, gloria al Señor, no quieren saber nada del Dios de los judíos ni el Dios de los cristianos evangélicos. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Y viendo, hermano, gloria al Señor, información sobre la iglesia cristiana en Corea del Norte, y también allá, hermano, gloria al Señor, los cristianos de Palestina, esa gente tiene que vivir, gloria al Señor, casi como, gloria al Señor, en el tiempo, aleluya, en que los cristianos pasaron una etapa, gloria al Señor, donde se escondían en unas llamadas catacumbas, donde tenían que estar, hermano, en subterráneos, debajo de la tierra, escondidos, y ahí, gloria al Señor, hermano, calladitos, alabar a Dios, a Jesucristo, gloria al Señor, porque si eran descubiertos, eran muertos por el Evangelio. Amén. A su nombre. Gloria. Y se dice de la historia de los cristianos en las catacumbas, en las cuevas, en los subterráneos, donde se reunían calladitos a alabar al Señor Jesucristo, que había un cristiano, gloria al Señor, que estaba en la entrada. Mientras los demás estaban alabando a Dios, él estaba en la entrada, espiando, vigilando que no vinieran los enemigos, los perseguidores. Y si llegaban los perseguidores, él daba la voz de alerta, y todos los que estaban adentro alabando al Señor huían. Y el que estaba vigilando para que no fueran atacados, hermanos, y asesinados por estar alabando a Cristo, ese día se convertía en mártir. Gloria a Dios. Si era apresado, era muerto, era asesinado, gloria al Señor, por causa, gloria al Señor, de estar guardando, gloria al Señor, la entrada
aquel lugar donde se estaba alabando al Señor Jesucristo y la gente estaba buscando con hambre la palabra del Señor. Gloria a Dios Santo. A su nombre. Gloria. Porque mire, hermano, la palabra de Dios, para el que ya tuvo un encuentro con Cristo, es un pan. Incluso yo creo que para aquellos que aún también todavía no son cristianos, yo creo que la palabra de Dios es rica. Gloria al Señor. Si hay algo, gloria al Señor, que da gozo escucharlo. Si hay algo que da, gloria al Señor, hermano, es maravilloso escucharlo. No es la prensa, ni es el libro de poesía, ni es la ciencia, ni la psicología. Gloria al Señor. Si el libro más leído, como dice la historia, gloria al Señor, y más atractivo, gloria al Señor, y más deleitoso de escuchar o de leer, es la palabra de Dios, es la Santa Biblia. Amén, gloria. Gloria. A su nombre. Gloria. Sin la palabra de Dios, ¿qué haríamos? Gloria al Señor. Sin la palabra de Dios, hermano, alabado al Señor, ¿cuál sería la dirección, la brújula de nuestro caminar, gloria al Señor, en esta vida? Para el que se quiera apartar del mal, para el que quiera aprender el bien, para el que quiere seguir lo correcto, para el que quiere establecer un hogar, un matrimonio, una familia conforme a la ley de Dios, hermano, gloria al Señor. ¿Qué haría sin la palabra de Dios? A su nombre. Gloria. ¿Sabe dónde? ¿Verdad? Gloria al Señor. Entiéndame. ¿Sabe dónde el esposo, la esposa, los hijos, el hogar, hermano, aprende, gloria al Señor, el orden, a educarse, gloria al Señor, a apartarse del mal, a hacer lo correcto en la palabra del Señor? Amén. Gloria. Porque mientras anda la gente, la persona anda en el mundo sin Cristo, hermano, gloria al Señor, la vida se lleva como sea, el hogar se lleva como sea, la familia como sea, gloria al Señor, no hay orden, gloria al Señor, todo sale mal, y alabado sea el Señor, y lo que comienza y sigue mal, hermano, sin el Señor y su palabra, termina, fracasa. Amén. Amén. Gloria. Amén. Gloria. Dice la Biblia, cielo y tierra pasarán o se acabarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. A su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Entonces, Amós profetizó en aquel tiempo, hermano, de que Dios habría un tiempo que a la humanidad dice que le va a enviar hambre y sed, pero no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Usted sabe lo que es hambre por oír la palabra de Dios? Los presos en las cárceles, que, hermano, les gusta que cristianos lleguen a hablarle del mensaje. Gente que estuvo en un hospital grave, hermano, a las puertas de la muerte, gloria al Señor, anhelan que quien sea, a ellos no les importa quién, de qué denominación es usted, a ellos no les importa, gloria al Señor, hermano, en qué, gloria al Señor, en qué iglesia, la voz del Señor, en qué concilio cristiano usted está, gloria al Señor. La gente, aleluya, con necesidad, está desesperada y está necesitada de que alguien llegue, hermano, y les hable la palabra de Dios, gloria al Señor. Amén, gloria. A su nombre. Gloria. Gloria. Y sabe una cosa, las personas que muchas veces están en gran necesidad, hermano, que están enfermos y necesitan a la voz del Señor, escuchar del Cristo que hace milagros, los presos que están, hermanos, sin esperanza en una cárcel, a la voz del Señor, y anhelan una palabra de Dios, de que Dios les perdone, de que Dios les salve, de que Dios les liberte primeramente del alma. Gloria a Dios. Esa gente muchas veces la palabra de Dios, hermano, gloria al Señor, la reciben, gloria al Señor, con un gozo. A la voz del Señor, la toman en su vida, la creen, gloria al Señor. Porque donde hay falta de palabra del Señor, hermano, gloria al Señor, la gente tiene una necesidad, gloria al Señor, que la palabra de Dios la valora como lo que es la palabra bendita y santa y sagrada del Señor. Gloria a Dios Santo. Pero muchas veces el pueblo de Dios, amén, que tiene la palabra del Señor en su mano, no valora la palabra de Dios. Muchas veces el pueblo de Dios, mire, hermano, sabe, hay muchos países en donde hay gente que se ha convertido al evangelio, a la palabra de Dios. Pero ¿sabía usted que hay partes, hermano, en naciones del mundo donde, a pesar de que hay gente convertida al evangelio, que se entregaron a la palabra del Señor, usted sabe que no hay pastores que le puedan seguir enseñando la palabra de Dios? Gloria a Dios Santo. Amén. Yo no entiendo, yo he escuchado de grupos, hermanos, gloria al Señor, sectarios,
donde se reúnen, gloria al Señor, gente que dice que conocen a Dios y la palabra, y se reúnen y ahí no hay un pastor, no hay un guía, no hay nada, y dicen, aquí cada quien hacemos lo que nos da la gana, aquí el que quiere habla, el que quiere canta. Y por eso es que mucha gente anda extraviada, por eso es que mucha gente anda perdida. Hoy están en los testigos de Jehová, mañana en los mormones, mañana en la católica, se regresan al catolicismo romano. Gloria al Señor, porque usted tiene, hermano, gloria al Señor, que ser conducido con la palabra del Señor, gloria a Dios, para que usted pueda saber de dónde se tiene que apartar, qué camino tiene que tomar, gloria al Señor, qué rumbo tiene que llevar su vida, gloria al Señor. A usted se le tiene que enseñar la palabra de Dios. A su nombre. Cristo, hermano, gloria a Dios, Jesús. Hubo un tiempo en que él se fue al desierto y tuvo un ayuno de 40 días y 40 noches. Amén. Y dice la Biblia que 40 días y 40 noches Jesucristo ayunó y luego dice la Biblia que tuvo hambre, gloria a Dios. No tuvo sed, tuvo hambre. Y llegó el tentador, o sea, Satanás, el diablo, y le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le contestó, hermano, gloria al Señor, con la palabra, gloria a Dios. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, gloria al Señor, el hombre es varón, pero también el ser humano, gloria a Dios, porque cuando muchas veces la Biblia ya dice el hombre, la expresión el hombre, no está hablando del varón, está hablando del género humano, hombres y mujeres. Amén, gloria. Entonces Jesús dice, no solo de pan vivirá el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, gloria. Porque le repito, la palabra de Dios es un alimento que llena muchas veces. Cuando usted necesita, gloria al Señor, entender por qué su vida no tiene sentido, por qué todo le falla, por qué todo fracasa, qué esperanza hay para usted, gloria al Señor. Y usted lee o escucha la palabra del Señor, hermano, gloria a Dios, usted siente que eso le llena, que no, lo que no llena la psicología, lo que no llena, gloria al Señor, hermano, los libros, aleluya, gloria al Señor, hermano, de sabiduría y cuantas cosas el mundo te puede ofrecer. Amén, gloria. Amén. Usted sabe que hay un efecto que la palabra de Dios causa en su vida, gloria a Dios, que no lo puede causar ninguna sabiduría terrenal, gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es el pan de vida, es el alimento de Dios para el alma del hombre, gloria al Señor, para la necesidad. Todo ser humano tiene una necesidad que nadie puede decir que no la tiene. Todo ser humano necesita a Dios. Todo ser humano necesita conocer a Dios por medio de su palabra, gloria a Dios. Y esa necesidad que todo ser humano tiene en su vida no la llena nada, hermano. No la llena dinero, no la llena esposo, no la llena esposa, no la llenan hijos, no lo llenan bienes, no lo llena nada de esta tierra, solamente Jesucristo, gloria al Señor. A su nombre. Mire, el libro de Juan capítulo 1 nos enseña, gloria al Señor, una palabra que dice que aquel verbo, el verbo, la palabra, verbo es palabra, es la palabra. Y un pasaje de Juan capítulo 1 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Amén. Aquel verbo se hizo carne. Está hablando de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Ahora, lo interesante de esto que dice la Biblia, aquel verbo era con Dios y aquel verbo era Dios, gloria a Dios. A su nombre. O sea que Jesucristo, hermano, es la palabra viva de Dios, gloria al Señor. Por eso es que cuando usted escucha de Jesucristo, no es como escuchar de los ídolos muertos del paganismo, gloria al Señor. Por eso es que cuando usted escucha del Hijo de Dios, de Jesús, gloria al Señor, usted siente que necesita de Él. Usted siente, aleluya, que quedó hambriento, que hay una necesidad, gloria al Señor, por conocer más a Jesús, por saber de Jesús, por tener, aleluya, Jesús en su vida personalmente. Que usted ya no quiere que le cuenten qué lindo es Jesús, sino usted quiere experimentarlo. Gloria al Señor. Que
que usted ya no, gloria al Señor, quiere que le digan, mira cómo me siento ahora que Jesús está en mi corazón. Usted quiere experimentarlo, vivirlo, usted, hermano, gloria al Señor, porque es lo más maravilloso, gloria al Señor, alimentarse, llenarse de Cristo, gloria al Señor. Cuando usted recibe a Jesús en su corazón, gloria a Dios, la necesidad, gloria al Señor, del pan espiritual, gloria al Señor, que tenía en su vida, la llena Jesús. Gloria a Dios. Entonces, hermano, llegó este tiempo en que se cumplió, gloria al Señor, de que Dios dejó 400 años a la nación de Israel, su pueblo, sin palabra. Amén. 400 largos años. Después de que los profetas, hermano, gloria al Señor, sobraban en Israel, los profetas de Dios, los profetas de Jehová, hablando, así dice el Señor, y así dice Dios, y esto me dijo Dios, y esto me mostró el Señor. El pueblo de Israel fue un pueblo, gloria al Señor, que Dios le llenó de palabra. ¿Ah? Y después sabe usted, hermano, que para poder hallar una palabra de Dios, gloria al Señor, tenían que buscarlo. Y muchas veces no la hallaban, como decía el profeta Amós, y andarán errantes de mar a mar, buscando palabra de Jehová y no la hallarán, gloria al Señor. Amén. ¿Qué falta le haber hecho aquel pueblo, hermano? Gloria al Señor, volver a oír la voz de Dios, gloria al Señor. Volver a escuchar la palabra de Dios, hermano, gloria al Señor. Porque déjeme decirle, aleluya, gloria al Señor, la palabra de Dios se siente que tiene vida, que es la palabra de a la voz del Señor. Y más, la Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, gloria al Señor. Aleluya. Pero también dice que es más cortante que toda espada de dos filos, gloria al Señor. Amén. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz, gloria a Dios. Es palabra viva, hermano, gloria al Señor. No es palabra de hombre, no es palabra de ningún científico, gloria al Señor. Es palabra de Dios, gloria al Señor. Es el Hijo, a la voz del Señor, de Dios, aleluya, personificado en la palabra, gloria al Señor. Aquella palabra, hermano, que Dios ponía en boca de los profetas, gloria al Señor, diciendo así dice el Señor. Vino esa palabra y se hizo carne, aquel verbo se hizo carne y vivió, habitó entre nosotros, dice Juan. A su nombre. Por eso cuando Jesús entraba al templo, hermano, gloria al Señor, y agarraba el rollo de la palabra del Señor, dice la Biblia que empezó a leer una profecía, gloria al Señor, y dijo, este día se ha cumplido esta palabra. Porque él estaba ahí, hermano, porque de todo lo que hablaban los profetas hablaba de él. A su nombre. Hoy se ha cumplido esta palabra delante de vuestros ojos, decía Jesús, porque estaba, gloria al Señor, aquel, gloria al Señor, de la que los profetas hablaban, gloria al Señor, anunciaban que Dios les había revelado que vendría, gloria al Señor, un Salvador, un Libertador al mundo. Decía el Señor, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vuestros ojos. Ustedes están viendo la palabra de Dios cumplida, la palabra de Dios en vivo, personificada delante de vuestros ojos, gloria al Señor. A su nombre. Y entonces, hermano, ¿qué etapa tan difícil no escuchar la palabra de Dios? Hemos escuchado de iglesias, hermanos, en países donde la iglesia padece persecución, grandes persecuciones, hasta peligros de muerte, gloria al Señor, por el Evangelio, donde los cristianos tienen que reunirse, hermanos, escondidos en los montes, en cuevas. Y aquella gente alaban al Señor solamente moviendo los labios, pero no haciendo ningún tipo de sonido. Amén. Como cuando usted dice, vamos a cantar tal coro, pero usted lo canta sin que se escuche nada. Solo se ve que usted está moviendo su boca, gloria al Señor, porque se sabe el canto, pero no sale nada, que no se oiga nada, porque por ahí andan, gloria al Señor, los enemigos, gloria al Señor, de la iglesia, buscando, gloria al Señor, a los cristianos, gloria al Señor, que andan huyendo, que andan buscando cómo seguir la palabra del Señor, para degollarlos, asesinarlos, torturarlos, matarlos, exterminarlos por Cristo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y escuchamos la historia, el relato, hermano, de pastores en esos lugares, donde con un tuquito de la Biblia, solo un texto, solo un pasaje de la Biblia, un tuquito,
aquel tuquito de Biblia, palabra del Señor, con ese tuquito de Biblia, un solo texto, pasan predicando todo un año. ¿Qué le parece? Con el mismo tuquito solamente, hermano, para esa gente oro. Tener un pedacito de la palabra del Señor, gloria a Dios. Y nosotros con todo el gran libro, gloria al Señor, aleluya. Muchas veces más la televisión, muchas veces más el internet, el celular, las llamadas telefónicas, los paseos. Gloria a Dios. Y no estamos valorando la palabra del Señor. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuánto leen la Biblia aunque sea un rato en la casa en el día? Qué barbaridad. ¿Y cuántas Biblias tiene en su casa, pastor? Yo tengo como 6. Qué barbaridad. Para que ya se las hubiera leído todas. Amén. Gloria al Señor. Entonces, y luego dice, hermano, que después de que un pastor ha predicado todo un año con el mismo versículo, el mismo tuquito de página, viene y se lo pasa a otro pastor. Y aquel pastor predicará otro año también con ese pedacito de Biblia, todo un año. Como está de hambrienta que hay gente quisieran tener este gran libro que yo tengo aquí, usted tiene también, hermano. Esa gente saborear esta palabra. Mire, si esa gente pudieran tener ese libro que usted tiene y yo tengo, esa gente no lo dejarían de leer, gloria al Señor. Amén. Amén. Hemos escuchado el testimonio de un hombre llamado, que le llamaban Freddy el brujo, que fue un brujo, gloria al Señor, hermano. Este hombre, desde que se apartó de las cosas satánicas y buscó a Dios, este hombre dice que se ha leído la Biblia como más de 5 veces. ¿Ah? Porque ¿sabe qué, hermano? Cuando una persona ha estado tanto tiempo en las tinieblas, en la oscuridad, en la ignorancia, sin saber, sin conocer a Dios, hermano, cuando llega la luz, le ilumina la palabra del Señor y entiende quién es Jesús, y entiende, gloria al Señor, que Dios es mejor y es más que nada. Gloria al Señor. Esa gente viene a Cristo con un hambre, hermano. Gloria al Señor, alabado al Señor, que quisieran comerse la Biblia día y noche, no quisieran ni dormir escudriñando, como dijo Cristo, escudriñar las Escrituras, porque ahí, alabado al Señor, os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Por eso es, hermano, gloria a Dios, que cuando uno de los seguidores de Jesús le conoció, dice la Biblia que fueron a buscar a un Felipe, si no me equivoco, y le dijo: hemos encontrado al que dicen las Escrituras, al que dicen los profetas, a Jesús, el Cristo, gloria al Señor. Porque solo cuando usted, hermano, usted puede ser que no sea cristiano aún, gloria al Señor. Pero la Biblia advierte que vendrían falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, gente predicando, enseñando falsamente para engañarlo. Gloria al Señor. Entonces, aunque usted no sea cristiano todavía, es sabio, es prudente, es inteligente que usted agarre la palabra de Dios, hermano, gloria al Señor, de vez en cuando, y empiece a leerla. Gloria al Señor. Mire, porque usted, gloria al Señor, Dios le va a alumbrar los ojos del entendimiento, y usted va a poder entender por qué nosotros, los ya cristianos, alabamos a Dios, por qué nosotros, aleluya, para nosotros, por qué Cristo es lo más importante. Gloria al Señor. Amén, gloria. Lo que usted no puede entenderlo ahora, pero usted, gloria al Señor, leyendo la palabra del Señor, Dios lo va a iluminar. Amén. Cristo le va a ser revelado y va a entender por qué necesita de Dios. Gloria al Señor. Amén. 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 Gloria al Señor. Y entonces, hermano, hoy estamos en un tiempo en que nosotros estamos gozando de toda la libertad de oír la palabra del Señor. Estamos en toda la libertad de portar la Biblia, la palabra del Señor. Amén. Mire, los Estados Unidos, bueno, no se sabe con el nuevo presidente, pero los Estados Unidos se degradó tanto, porque de todos los hermanos, los gobernantes, los presidentes que fundaron aquella nación, guiados por la palabra del Señor, por la Biblia, se fueron cambiando, fueron a la voz del Señor, tomando el gobierno, posesión del gobierno, hermano, aquella nación, hombres impíos, que no conocían a Dios. Amén. Hombres, aleluya, hermano, mezclados en el ocultismo,
en la masonería, en la brujería, hermano, y empezaron a echar fuera la palabra del Señor de las escuelas. Amén. A su nombre. En Estados Unidos, vamos a ver con el nuevo gobierno, pero en Estados Unidos, un niño que en su escuela mencionara el nombre a Jesús, iba para afuera, lo echaban fuera. Amén. Un empleado, un trabajador, hermano, que en su lugar de trabajo mencionara a Jesús, iba para afuera, no quería esa nación. Estaba, gloria al Señor, en manos de gobernantes corruptos, corrompidos, mezclados con la masonería, el ocultismo y toda esa basura de brujería, esas cosas, gloria a Dios, que rechazaban la palabra del Señor. Amén, gloria. A su nombre. Gloria. Y donde antes, si no me equivoco, hermano, había una imagen donde se promovía la palabra de Dios, el evangelio, en la nación poderosa del mundo. Se mandó a edificar una estatua, hermano, del, si no me equivoco, del macho cabrío. Amén. De un demonio, de un diablo. Gloria al Señor, como quien dice gloria al Señor, que alabó al Señor, el Señor de los Estados Unidos de ahí en adelante era Satanás, el diablo, y ya no más Dios. Amén, gloria. A su nombre. Gloria. Mire, la nación de Haití ha cargado con una maldición generacional terrible. Amén. Porque se cuenta de un hombre, gloria al Señor, llamado Papá Doc, gloria al Señor, que este hombre degolló a un puerco, a un cerdo, gloria al Señor, en una plaza y dedicó la nación de Haití a Satanás el diablo. Contra Dios. Y por eso es que la nación de Haití ha sido una nación de las naciones más pobres del mundo, donde la gente, gloria al Señor, padece de hambre, gloria al Señor, donde la gente perece, muere, donde hay maldición en esa tierra, hermano. Amén, gloria. Amén. Pero gloria a Dios que el evangelio, la palabra de Dios, hermano, ha cubierto el mundo entero, gloria al Señor. Y hay mucha gente, hermano, anunciando la palabra del Señor, que se vuelva a Dios, los gobernantes, los políticos, todo el mundo, gloria al Señor. Y la nación, gloria al Señor, cuyo Dios es Jehová, es bendita, gloria a Dios. Amén, gloria. Amén. A su nombre. Gloria. Y entonces, hermano, gloria al Señor. Mire, bueno, yo no soy político, ni me interesa la política. Amén. Gloria al Señor. Además, yo ni voy a votar en ninguna elección. Yo, mi Rey y mi Señor se llama Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Y Él verá si este mundo lo pone al revés o de cabeza o lo pone a derecho. Amén, amén. Amén. Pero los Estados Unidos, hermano, gloria al Señor, estaba corriendo el riesgo de que una mujer tomara el gobierno. Y aquella mujer, desde en un inicio, hermano, de su campaña política, decía: si yo, aleluya, gano la presidencia de este país, yo voy a apoyar los abortos y voy a apoyar los matrimonios homosexuales y que sea libre la depravación. Amén, gloria. ¿Me entiendes? ¿Cómo estaría esa nación ahora mismo en las manos de una mujer gobernando así? Pura Jezabel. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Porque en el tiempo de un rey llamado, hermano, Acab en Israel, no gobernaba Acab, sino que gobernaba su mujer, una bruja, una sacerdotisa de Satanás llamada Jezabel, que era la esposa del rey Acab. Y esta mujer era la que gobernaba, no gobernaba el rey Acab, sino que gobernaba a ella. Amén, amén, gloria. Por eso es antibíblico, es contra la palabra de Dios. Amén. Que en ninguna institución, la que mientras el hombre sea puesto por Dios, la mujer no puede gobernar. Amén, amén, gloria. A su nombre. Gloria. Distinto es, hermano, amén, que en un gobierno, en la presidencia de un país, se ha elegido una mujer. Delante de Dios no hay acepción de persona, no hay varón ni mujer. Alabado sea el Señor. Si Dios le da la carga del gobierno, hermano, gloria al Señor, de una nación a una mujer, todo el mundo se tiene que sujetar. Hombres y mujeres le tienen que respetar su gobierno, porque Dios es el que pone y es el que quita reyes, dice la Biblia, el gobierno. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Pero hay un gobierno que ya esté establecido y ese gobierno no se va, hermano, no va a cambiar. ¿Sabe cuál es ese gobierno?
El gobierno del matrimonio, el gobierno del hogar, el gobierno de la casa, gloria al Señor, esté establecido, gloria al Señor. Hermano, que los hombres gobiernen su casa y a sus hijos y que sus mujeres se sujeten a ellos. Amén, gloria. ¿Qué silencio? Gloria a Dios, santo. Pero se ha degradado muchas veces el hogar por falta de orden en la palabra del Señor, que hay mujeres gobernando en la casa. Amén, gloria. ¿Qué silencio? Gloria a Dios. Y ya le repito, el gobierno del hogar y del matrimonio y de la familia, eso ya está establecido hasta el fin del mundo, hermano. Gloria a Dios. Ya no, eso ya no va a cambiar. Amén. Y las mujeres tienen esperanza que algún día cambien las cosas. Y los hombres estén a la voz del Señor sujetos y la mujer mandando, eso no va a ser nunca. Amén. A su nombre. Gloria. Nunca. Este es un gobierno que ya está establecido por Dios. Amén, amén. 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 Gloria. Amén. ¿Y qué más quieren las esposas, hermano? Si usted sabe que ser la cabeza del hogar es echarse todos los problemas en la cabeza. Amén. No sé por qué muchas mujeres quieren ser la cabeza del hogar. Si ser la cabeza del hogar, a la cabeza es que le van los dolores de cabeza. Los problemas, que no hay comida, que no hay dinero, que viene la clase, que hay que comprar esto, que hay que hacer lo otro. Entre la dama está ahí viendo televisión, limándose las uñas. Gloria al Señor, platicando con la vecina. El hombre está, Dios mío, ¿qué hago? No tengo ni para las neurobión para quitarme este dolor de cabeza. Amén, A gloria. su nombre, y la dama, en vez de estarle ayudando, orando, le dice: ¿a qué hora? Sin vergüenza. Amén, gloria a ¡Qué Dios. silencio! Santo. Gloria a Dios. Mire, está bien la dama donde Dios la puso, gloria a Dios. Deje que el varón sea el que se preocupe. Deje que el varón sea la cabeza, gloria a Dios. Pero ser la cabeza, ser la autoridad, gloria al Señor, le da el derecho de que usted se sujete a su marido, gloria a Dios. ¡Qué silencio! ¿Quién? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. En ese gobierno ya no va a cambiar nada. Amén. Gloria al Señor. Los movimientos de feminismo, hermano, gloria al Señor, dicen que viene de haber igualdad. Gloria al Señor, como quien dice que en una casa deberían de vivir un hombre y una mujer. Y cada quien diga: yo voy para acá, y yo para donde me da la gana, y yo voy a hacer esto. Y la mujer también diga: pues a mí me da la gana hacer aquello. Hermano, eso no es de Dios. Amén. Pero eso se da en hogares y hasta cristianos. Amén, gloria a Dios. ¿O no es así? Hasta en hogares donde dicen que siguen la palabra de Dios se da eso, hermano. Amén, gloria a Dios. Esposas, aleluya, que agarran para donde les da la gana y no le dicen al marido. Amén, gloria a Dios. ¡Qué silencio! ¡Ahí vengo! Y se aparecen al día siguiente. Y el marido dice: ¿dónde estabas? ¿Dónde fuiste? Y yo no te digo. A mí no me digas nada. Yo me mando sola. Dios mío. Amén, gloria a Yo Dios. siempre he dicho: la mujer que no quiere ser gobernada por un varón se tiene que quedar sola. Amén, gloria a Dios. Amén. Pero si quiere estar casada, tiene que estar sujeta a su marido. Amén, gloria a Dios. Si no, le va a ir mal. La mujer que no se sujeta a su marido, tal vez su marido no le va a poner un dedo encima si es cristiano. Porque el marido cristiano no le pega a la esposa. Amén. Se supone. Aunque hay maridos cristianos que creo que lo hacen. ¿Verdad? Pero el marido cristiano no le pega a la esposa. Amén, gloria a Dios. ¿Se entiende? Pero como hay esposas insujetas y rebeldes a la autoridad de sus maridos, Dios se castiga. Amén, gloria a Por eso Dios. usted hay muchas esposas quebrantadas, enfermas, muriéndose, mientras el hombre cada día más sano, más saludable. Gloria al Señor. Y dice, Amén, gloria a Dios. y luego le echan la culpa al marido. Por vos estoy vieja, por vos estoy con reumatismo, por vos me estoy muriendo. No, es la rebeldía y su desobediencia. Por no Amén. sujetarse al gobierno establecido de Dios en su palabra. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Amén. Amén. Y hay mujeres que Dios las elimina. Amén. Porque en vez de ser ayuda idónea, como Dios puso a la mujer en el gobierno del marido, son, como dicen algunos predicadores, son unas demonias. Amén. No le obedecen a su marido, no se sujetan a sus maridos, y entonces Dios deja viudo a los hombres. Amén, gloria a Dios. Le quita el estorbo Santo. a su nombre. Gloria. Gloria a Dios, pero eso no es el chiste. El chiste es, gloria al Señor, que haya orden
de la palabra de Dios en una casa, en un hogar, en un matrimonio, en una familia, donde todo el mundo sepa, desde el mayor hasta el menor, los hijos, hermano, que Dios es el que gobierna, que Dios es el principal y que hay que obedecer la palabra de Dios para que nos vaya bien a todos. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, el consejo esta noche es: obedezcamos la palabra de Dios. Mire, hoy tenemos palabra de Dios de sobra, pero aquel pueblo, por desobediencia a los mandamientos de Dios, hermano, los estatutos y preceptos de Dios, Dios les cortó el hablarle, les cortó su palabra, guardó silencio 400 años. Mire los silencios de Dios. Amén. Amén. Hoy usted a alguien le falla, le falta a usted, hermano, y usted le deja de hablar hasta una semana, hasta un mes, hasta un año puede ser. Pero Dios mío, los silencios de Dios, cuando Dios, aleluya, hermano, le causamos, gloria al Señor, que se aburre, que se canse de nosotros por no obedecer su palabra, Dios, hermano, gloria al Señor, hasta 400 años dejó de hablarle a aquel pueblo. Amén, 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 gloria. Amén. Amén. Que no sea eso para nosotros. Oigamos la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y pongámosla por obra, hermano. Amén, gloria a Dios. Para que siempre tengamos comunión con Dios. Para que siempre la palabra de Dios esté fluyendo en nuestra vida. La palabra de Dios no nos falte, que sobre, hermano. Y orando para que los países, aleluya, donde la gente muere por una palabra del Señor, les pueda llegar la palabra de Dios como la tenemos usted y yo de sobras en este país, hermano. Gloria a Dios. Bueno, este es el mensaje que yo tengo en esta noche. Gloria al Señor. Hasta aquí voy a llegar. Gloria a Dios. Y en esta noche, gloria al Señor, si usted no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, gloria a Dios, y usted sabe que tiene esa necesidad, y Dios ha puesto esa hambre de palabra de Dios, esta es la noche que usted puede entregarle su corazón para que Cristo llene ese vacío, para que Cristo ocupe ese lugar que Dios, del que lo creó a usted en esta tierra, lo creó con ese lugar, con ese vacío donde Cristo lo tiene que llenar. Esta es la noche que usted pudiera darle su corazón a Cristo y que a partir de hoy todo lo que corresponde a su vida, gloria al Señor, hermano, amigo, esté regido y conducido por la palabra del Señor, y todo le va a ir bien, le va a ir mejor, le va a ir excelente. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga.